Bien, buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Estoy grabando esta última clase para que ustedes tengan completo lo que es las clases de los módulos, por lo cual vamos a iniciar con lo que es el devocional, como es característico de mis clases. Bien, estamos en el último día del mes de septiembre. El devocional se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 9, que dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién me librará? Un testimonio. Crecí oyéndola hablar de Dios y y yendo a la iglesia con mis padres, pero no conocía realmente a Dios. Tenía una buena opinión de mí mismo, mientras hacía cosas de las que ahora me avergüenzo. A la edad de 15 años empecé a tomar conciencia de lo que estaba mal en mi vida. Dios me la mostraba con bondad. Intenté mejorar, pero solo empeoré. Cuanto más intentaba cambiar, más me hundía en el mal y no lograba impedirlo. Una noche tuve ganas de ir a la iglesia, no para seguir a mis padres, sino para encontrarme con Dios. Este deseo de escuchar a Dios era nuevo para mí. Cuando regresé a la casa, fui a mi habitación y empecé a clamar a Dios. No sabía cómo orar, pues nunca lo había hecho. Todo lo que pude decir fue: lo siento, lo siento. Allí estaba yo llorando ante el Señor. Esa noche misteriosamente su bondad y su amor estaban presentes. Había pecado contra un Dios, había pecado contra un Dios que es bueno, santo. Este Dios me amaba, me purificaba del mal, de la hipocresía en lo que me había vivido. Mis lágrimas de dolor y arrepentimiento se convirtieron en lágrimas de gozo. Dios me amaba, sabía poco sobre la fe, pero sabía que Jesús era mi Salvador. Recuerdo, dije al Señor: toma mi vida, no quiero conservarla, quiero que sea tuya. Fue una rendición, pero una rendición llena de gozo. El testimonio es de John. Bien, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado igual que este testimonio? Ha habido momentos, por ejemplo, en mi vida donde decía igual, ¿no? Que me rindo ante un Dios grande y poderoso. ¿Quién soy yo para poder resistir? ¿Quién soy yo para justificarme y decir que no hice nada? Sino que hay un Dios que conoce todo, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y este testimonio es importante recordar de dónde Dios nos ha sacado y qué es lo que Dios hará en nuestras vidas. Entonces, si hay oportunidad en algún momento de compartirlo, de seguro que va a edificar, va a bendecir vidas, ¿no? Y como vuelvo a decir, nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado para darnos gozo, para darnos alegría. Y aún en medio de las dificultades en esta vida de cristianos, de seguir a Dios, Él sigue siendo fiel, ¿no? Él sigue probándonos y Él sabe también hasta dónde podemos resistir, ¿no? Porque Él pone la prueba y Él pone también la salida. Entonces, eso es lo más importante. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por este día que usted nos da. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, por su cuidado, por su amor. Gracias, Señor, por habernos llamado de muy lejos, Señor, eh, y un tiempo determinado para conocerle a usted. Gracias, Señor, usted es un Dios grande y poderoso. Tiene el control de todo, Señor. Nos ayudas en todo lo que tal vez para nosotros es difícil y nos da fuerza, Señor, sabiduría, inteligencia, porque de ti vienen todas esas cualidades, Señor, que tú nos has provisto. Señor, en esta noche queremos ir aprendiendo mucho más de lo que tú tienes, Señor, encomendado a cada uno de nosotros y, por supuesto, a toda la iglesia. Gracias, Señor, por esta materia que es tan importante, Señor,
el ver la parte práctica y también de reflexión de cómo nosotros tenemos un mandato tuyo y a veces no lo cumplimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ya entrar a lo que es en materia. Vamos a hacer algunas ventanas. Ahí puedo volver a compartir para asegurarme que está grabando bien. Ok, ahora sí. Bien, para finalizar esta materia, vamos a hablar acerca de lo que es este tema tan importante, la gran comisión, ¿no? Dice, él dijo, ¿no? Que pronto se iba a ir y que iba a volver, ¿no? Y que iba a estar con su iglesia pero hasta ese entonces nos dio un mandato, ¿no? Y eso está en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Entonces, estas palabras que dejó a los discípulos y fue año tras año y hasta este tiempo incluso, sigue siendo igual como antes de su ascensión, como es hoy, esperando su venida, ¿no? Entonces, muchas veces, escuché un mensaje esta mañana, nos enfocamos nosotros solamente en que Cristo vendrá, ya viene y seguimos esperando, ¿no? Y tal vez nosotros nos situamos en lo que es el futuro, pero escuché también decir, ¿y qué hay del presente? ¿Por qué nosotros no estamos obedeciendo aquel mandato que Dios nos da? ¿No? Que dice, por tanto, id y haced discípulos. Palabras que mencionan y que tienen un énfasis de orden, ¿no? Para que nosotros, lo que somos los hijos, los miembros de Dios, de la iglesia, perdón, podamos cumplir aquel mandato que nos dejó Jesús, ¿no? Ir y hacer discípulos, dice, ¿no? A todas las naciones. Y como estamos en esta materia de evangelio y cultura, el poder salir de las cuatro paredes es ir a poder predicar, hacer discípulos, romper barreras de lo que es la forma de comunicarnos, idioma, lugares, costumbres, ya hablamos bastante, para luego cumplir también la otra misión, ¿no? Bautizarlos, que es un testimonio externo que se requiere y que realmente hay un compromiso, ¿no? Serio con nuestro Dios. A veces escuchamos a los hermanos en la iglesia decir, no te bautices todavía porque eso es un compromiso serio. Ya al momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya estamos comprometidos. El testimonio es solamente un acto exterior, eso es lo que expliqué y lo que aprendí de lo que es la enseñanza, ¿no? Y nosotros, en alguna medida, no lo estamos cumpliendo, ¿no? Lo estamos dejando de largo, a veces no le tomamos la seriedad como debe ser, como alguna vez yo lo dije, tal vez estamos esperando a un evangelista, a un Billy Graham, que haga nuestro trabajo, pero la palabra es clara, ¿no? A todos los hijos de Dios, toda la iglesia debe cumplir este mandato, ¿no? Debemos hacerlo. ¿Y cuál es la gran comisión? Dice, ¿no? Entonces, la gran comisión se va a resumir en dos palabras, hacer discípulos, ¿no? Esto es resumido y en concreto, hacer discípulos. ¿Y qué significa hacer discípulos? Dice, un momento, ¿no? No era predicar el evangelio, alguien puede decir, pero, o sea, no era ir y hacer y predicar la palabra. No, claringo dice, ¿no? Como dice aquí el lenguaje cruceño, claringo, ¿no?
es id y hacer discípulos. No dice predicar el evangelio y ya, cumpliste. Es id y hacer discípulos, ¿no? Entonces, lo que dice acá la palabra, escrito está, será predicado el evangelio del reino por testimonio a toda la fin. Sí, hay un mandato que dice que se debe predicar la palabra, ¿no? También dice, escrito está, id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, hay también la palabra escrita. Y seguimos, ¿no? Escrito está, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿no? Esto está en Lucas 4:43. Y según este énfasis, Dios puede decirnos de que sí cumplamos lo que es la predicación, ¿no? De poder anunciar el evangelio y poder tener este ministerio de misión, ¿no? Misiones. Eso es lo que enfatiza en Hechos de los Apóstoles. Entonces, si analizamos el texto, ¿no? Dice ir, está en griego, ¿no? Me olvidé un poquito la pronunciación, pero en lo que es el discipular, también tiene, ¿no? El énfasis en el idioma griego. Se nota aquí fácilmente la igualdad, ¿no? Y la diferencia entre ir, bautizar y enseñar. Terminan en vez, ¿no? Mientras que discipular, su terminación es guaite, ¿no? Entonces, cambia. Ahora, veamos un poquito. La gran comisión nos llama a hacer lo que él había hecho. Ellos debían de hacer discípulos. Este es el primer énfasis de Mateo, ¿no? 28:19, hacer discípulos. Y hacer discípulo es el verbo principal del verso. Los otros verbos, ir, bautizar, enseñar, son subordinados. Entonces, la orden clara es ir y hacer discípulos, ¿no? Entonces, después viene bautizar, enseñar, que son aspectos secundarios. Ahora, en estos versículos, la palabra que parece llevar el mayor énfasis es id, ¿no? Id. Por donde vas, por donde caminas, por donde estás, ¿no? Hacer discípulos. Sin embargo, esto no es cierto, dice en el griego, ¿no? El único imperativo griego en este pasaje es la palabra mateusate, que es la segunda persona plural imperativo activo, aoristo primero. ¿Qué quiere decir? La palabra mateustate se deriva de la raíz griega que significa discípulo. Las otras tres palabras, ir, bautizando, enseñando, son gerundios, ¿no? Derivan su fuerza del imperativo hacer discípulos. Interesante, ¿no? El estudio del griego. Yo sé que algunos de ustedes ya han avanzado el griego. Yo lo avancé, sí, pero ya como no estoy en práctica, me estoy olvidando, ¿no? De modo que de modo que estos dos versículos en el griego pueden ser traducidos por tanto, a medida que vayáis, discipulad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí está clara la traducción. Si vemos el exégesis del original griego, dice, no, por tanto, a medida que vayas, que caminas, donde estés, donde vayas a visitar, donde te manden, ya sea por motivo de trabajo, ya sea un lugar determinado, dice, discipulad a todas las naciones, ¿no? Discipulad. ¿Y qué quiere decir esto? La gran comisión se resume en hacer discípulos, ¿sí? Hacer discípulos. Eso, en concreto, ¿no? ¿Y qué es discipulado? Perdón, estar con él en comunión, ¿sí? Ir a predicar es también la misión. Estar con él, comunión, ¿no? Entonces, no sé si la primera o la segunda,
clase dije que en la materia de evangelio y cultura no es solamente presentar la palabra y hablar hablar con seguridad, con denuedo, usar ciertas estrategias. Y alguna vez dije también, es también llevar en una mano la ayuda que necesita esa persona, ya sea de alimento, ya sea de ropa, ¿no? Pero aquí no basta eso, solamente con esto, no podemos decir ya cumplí. Aquí es comunión, socializar, si se puede utilizar el término educativo, ¿no? Comunicar, escuchar, conversar, tener un tiempo de hablar, ¿no? De conectar incluso lo social, lo cultural con la palabra, con alguna vez lo dije. Y también hablamos de lo que es aquí predicar, que es una misión que tiene la iglesia, ¿no? Que se tiene que hacer realidad, no solamente el grupo, sino a nivel personal, ¿no? ¿Qué no es discipulado? Si ya hemos visto algo de discipulado, ahora vemos lo que dice no es discipulado. El discipulado no es un evento. Bueno, aquí vamos a ver una imagen biológica, ¿no? Donde es la concepción, el nacimiento de una nueva vida, donde participan células de la mujer y del hombre. El discipulado no es un programa, no es algo que vamos a ir teniendo bien sistemáticamente ordenado y todo lo demás. No es un programa. ¿Qué es entonces el discipulado o qué sí es el discipulado? El discipulado es un proceso, ¿no? Al igual que esta mamá ha concebido un bebé, ha pasado 9 meses en su vientre, ha tenido un bebé, ¿no? Que en sus primeras etapas ha sido lactante, luego ha ido comiendo, ha ido creciendo, ha estado en la educación inicial, primaria, secundaria, hasta llegar a ser un hombre ya formado profesionalmente, con pensamiento crítico, con decisión, etcétera. Entonces el discipulado es de igual manera, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero en la iglesia no tenemos este programa de discipulado. Y si lo tenemos, es a grandes rasgos, ¿no? Muy general. Entonces nos olvidamos de estas etapas, ¿no? Etapa inicial, etapa, si podemos decir, primaria, ¿no? Secundaria. Yo estoy bien enfocado en lo que es el colegio, pero es un proceso en el cual tenemos que tener el producto final ya siendo un líder, ¿no? En algunas iglesias incluso se tiene lo que es la escuela de líderes, ya equipándolo para poder ejercer el liderazgo en la iglesia. Eso es lo que requerimos, ¿no? En el discipulado, que formemos personas que hagan el trabajo y cumplan lo que es la gran comisión, si hablamos en esta materia de evangelio y cultura. La última etapa, bueno, como ustedes la están pasando, es que puedan entender el por qué Dios los llamó y para qué, cuál es el propósito. Pues uno de los propósitos es esto, ¿no? Cumplir la gran comisión. Un proceso continuo, bien dicho, ¿no? No es un proceso de un año, de 2 años y tal vez si nos cansamos ya lo hacemos menos. No, es constante. La iglesia debe tener, tiene que tener. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta ese momento tenemos que seguir, tenemos que estar discipulando, evangelizando, hablando de la palabra, nuestro testimonio, que seamos buenos embajadores de lo que es el reino de Dios, ¿no? Y también discipulado es un proceso continuo, como le decíamos, por el cual una persona es atraída a Cristo y se desarrolla al nivel del creyente maduro y reproductivo de la iglesia. Porque este hermano que ha llegado y ha tenido un proceso de discipulado también tiene que ir reproduciéndose, si va el término, en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces, la iglesia no va a dejar de ser, va a continuar y va a continuar. Discipulado es relacional, ¿no? Es de relacional. Equipamos a los hermanos de la iglesia y nosotros, como estudiantes del seminario, debemos enseñar este aspecto importante, ¿no? Que ante todo, el poder estar en los cultos
no es solamente estar en una relación de hermano, ¿no? Sino buscar algo más, una amistad, ¿no? Entonces, es relacional. ¿Cómo hizo discípulo Jesús? La gran pregunta. Él es el modelo a seguir, Él es nuestro modelo a seguir. Veamos. Jesús mantenía una relación personal con sus discípulos. Lucas 22, 15 al 16. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿No? Si parafraseamos, diría, no, cuánto amigo les digo que he deseado comer con ustedes, ¿no? En esta Pascua, antes que me vaya. Tal vez nosotros podemos decir al hermano, no, hermano, venga, vamos a compartir un almuercito. Siéntense, a ver, yo voy a traer la sopita, no el refresco, el segundo. Pero, a ver, tomen asiento. A ver, ¿cómo has estado, mi hermano? ¿No? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué estás, tal vez, te has ausentado un poquito? A ver, cuéntame, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de Jesús, ¿no? El poder tener una relación personal con sus discípulos. Jesús enseñaba en todo momento, ¿no? En todo momento, él, cualquier oportunidad que tenía, ya estaba enseñando. A veces nosotros nos cansamos, ¿no? A veces no queremos hablar, queremos descansar, queremos tener un tiempo aparte, ¿no? Pero lo que el Señor nos dice es que debemos continuar, tenemos que continuar. Así que después que les hubo lavado los pies a los discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, en esta parte el Señor mostraba humildad, ¿no? El ser sencillos, personas siempre de referencia, de consulta, de apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que se fija a las personas que no son creyentes, ¿no? Y lo digo con experiencia, ¿no? Lo digo con experiencia. Incluso trabajando en un colegio fiscal, tengo colegas que lo primero que se fija es la conducta, cómo hablas, cómo sos voluntarioso, cómo sos la persona que está apoyando, que está siempre con buen carácter, que no está aburrido, ¿no? Entonces, hermanos, en esta materia de evangelio y cultura, volvemos a los principios bíblicos, ¿no? Y el mandato principal es esta parte, ¿no? La gran comisión. Tenemos que compartir nosotros, ser un libro abierto a ellos para luego, como si ven en esta imagen, mostrarles la Biblia, ¿no? Mostrarles ese momento especial. También Jesús se mostraba tal cual era hacia sus discípulos, ¿no? Mateo 16, versos 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿No? La pregunta decisiva, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te digo a ti, ¿no? Jesús le dijo, no te lo reveló esto carne ni sangre, sino fue el Espíritu mismo. Entonces, hermanos, acá Jesús mostraba tal cual era hacia los discípulos, ¿no? Otra vez volvemos a lo que es el tema del el testimonio. Seamos donde quiera que estemos, tal cual somos, ¿no? No vayámonos quitándole el disfraz de cristiano, de pastor o líderes y lo dejemos en la iglesia y afuera somos otra persona, ¿no? En el ámbito laboral, si invitamos a lo que es algún colega, algún trabajador, no, que no se sorprenda, ¿no? Y diga, ay, pero este en el trabajo es otra persona y ahora en la iglesia lo veo distinto, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y eso es para mal testimonio, hermano, y descrédito de la palabra. Jesús ganó y cultivó la confianza de sus discípulos, ¿no? Escuche bien. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho.
y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, hermanos, aquí Jesús ganó y cultivó la confianza, ¿no? En el ámbito donde yo estoy, en el colegio, trabajo, ¿no? Con los niños de primaria. También estoy en relación de cerca con los padres, ¿no? Y a veces me ha tocado también ser consejero de los padres, ¿no? Me preguntan, profe, ¿cómo es esto? O los estudiantes, ¿no? Los veo medio decaído y digo, ¿cómo estás? ¿Y por qué, cómo te sentís? ¿Por qué estás así, no? Y para mí ha sido una oportunidad grande, ¿no? Que Dios me ha permitido, pero en realidad, hermano, a veces no lo cumplimos, no aprovechamos esa oportunidad, la dejamos pasar. Y hay tantas personas que necesitan escuchar la palabra, pero ahí está, ¿no? Lo dejamos, lo dejamos. Y de todo esto, dice la palabra, daremos cuenta, hermanos. Creo que estamos a tiempo de poder reflexionar y de entender a través de esta materia que somos llamados a anunciar las buenas nuevas, donde estemos, hermanos. También Jesús les encomendó tareas prácticas, ¿no? Como dice en Mateo 10, verso 1 y 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles eran toda esta lista, ¿no? Y dice acá, a estos dos envió a Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Podían hacerlo, ¿no? Perdón, pero tal vez en ese tiempo la cultura, la gente no era tan receptiva antes de que pueda llegar el Evangelio. Por eso Jesús le dije, todavía, ¿no? Todavía no ingresen. Y era también contrario a esto cuando necesitaba que la palabra se conozca en otras ciudades, ¿no? Era como que el Espíritu le decía, ahora ve, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, no nos movemos según nuestro criterio, según nuestra formación, nuestro pensamiento, sino nos movemos bajo la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, este enfoque que menciona acá en Mateo 10, versos 1 al 5, es importante entender, ¿no? Número 6. Jesús disciplinó a sus discípulos. Como hay una conexión cercana, también mira acá, ¿no? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Cuando él declaró que él es hijo de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuándo y por qué lo dijo este momento en la palabra? Fue cuando Pedro le dije, no, Jesús, Señor Jesús, no queremos que mueras, ¿no? Nos da tristeza, nos da pena, pero lo que Pedro no entendía eran los planes maravillosos que tenía Dios al momento de enviar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que Él diera su vida por rescate a nosotros. Por eso llama la atención fuertemente, ¿no? Jesús a Pedro, indicándole que todo lo que Él está queriendo decir no viene de pensamiento o de influencia de Dios, sino viene negativamente, ¿no? Del diablo, ¿no? Entonces, queriendo estorbar los planes de Dios. Jesús permaneció leal a sus discípulos hasta el final. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿no? Antes de irse, él, después de la resurrección, según la historia en la Biblia, dice que estuvo 40 días más, ¿no? Puliendo algunas cositas, perfeccionando aquello que faltaba, conversando con ellos, las últimas indicaciones para luego despedirse, ¿no? Entonces, hubo una relación muy cercana, enseñándonos que el discipulado consiste en esto. Eso está bien, ¿no? Aquí el hombre sorprendido. ¿Cómo lo haremos nosotros? La gran pregunta, ¿no? De todo el principio bíblico que hemos visto, ¿y nosotros cómo lo haremos?
Marcos capítulo 3, versos 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, aquí está, hermano, ¿no? La gran comisión que tenemos, ¿no? Que podamos ir y hacer discípulos, hablar constantemente la palabra. Ahora, ¿cuál sería nuestra estrategia? ¿No? Vayámonos al principio bíblico, grupos pequeños, ¿no? En algunas iglesias se habla de células. Cuando yo ingresé a la iglesia, escuché cultos familiares en las casas, ¿no? De donde vienen alguna actividad en la iglesia, ir a visitar, ¿no? A las familias, animales con alabanza, la palabra, compartir una cenita, algún almuerzo, grupos pequeños, ¿no? Entonces, eso es lo más importante también para interesarnos por las personas. En un grupo pequeño, ¿qué podemos hacer? Estar con él, con la persona, con su familia, estar en comunión, como dice acá, y al mismo tiempo predicar, ¿no? Con nuestro testimonio. Y si también tenemos la oportunidad de abrir la palabra, amén, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me tocó compartir un valor de la Biblia, ¿no? Entonces, qué oportunidad tan grande y aprovechamos, ¿no? Y realmente fue de muy buena recepción tanto de los profesores y asimismo los estudiantes, ¿no? Entonces, para ello también es necesario, hermano, ¿no? Prepararse, formarse. En la materia que ofrece el seminario, por ejemplo, el estudio de la palabra en cada módulo. He escuchado que este octubre viene oratoria, el arte de hablar delante del público, las personas, los énfasis, ¿no? Que les damos, la palabra, cómo podemos también predicar. Entonces, todas estas, ¿qué puedo decir? Oportunidades debemos aprovecharlo, hermanos. Algunos dicen, no, es pérdida de tiempo, ¿no? Yo voy a hacer la Biblia, pero uno nunca deja de aprender, siempre hay algo nuevo que se viene, ¿no? 2 reuniones a la semana como sugerencia, ¿no? Puede estar en comunión los viernes, por ejemplo, o los domingos, como tenemos un culto general, o sábado, tal vez, depende, hermano, no podemos coordinar el tiempo, entonces, pero hay que buscar la forma de poder presentar la palabra. Listo, hermanos, con eso ya habríamos concluido esta parte. Estoy muy contento, hermanos, de que son varios de ustedes que son en su mayoría pastores líderes. Espero que haya sido de gran bendición. No les traigo algo nuevo, como que, wow, ¿no? Esta materia va a ser importante, sino volvemos a los rudimentos de la palabra, la gran comisión. Necesitamos, hermanos, necesitamos recordar esto. La materia Evangelio y Cultura va conectado directamente con lo que Jesucristo nos pide. Y poder entender la gran comisión es muy importante porque antes de poder sacar un diagnóstico de la cultura, el cual donde estamos, o en el barrio, las personas como son, tenemos que ir aprendiendo lo que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, aprovechemos esa oportunidad donde estemos, donde Dios nos lleva, ¿sí? Porque Él nos puede llevar, donde Dios nos lleva. Amén. Entonces, a continuación, voy a preparar todo lo que es las carpetas grabadas, las tareas, por favor, que he pedido. Ya voy a abrir un espacio para lo- para que lo suban ahí, si en último personal. Y también, hermanos, ya voy a ir subiendo el libro y voy a preparar unas 10 preguntas de cuestionario para que usted tenga tarea. Esto lo van a presentar hasta el día viernes, ya van a tener un poquito más de tiempo. Y Dios mediante, el viernes también voy a subir el examen final, ya, para que tengan todo el tiempo de estudiar. Y no va a ser preguntas muy difíciles, sino va a ser de lo que hemos ido avanzando, ¿sí? Entonces, hermanos, muchas gracias por su tiempo, por la confianza. Mil disculpas, perdónenme hermanos, tal vez he estado muy ocupado este mes. Se han venido diferentes actividades y como ustedes saben, yo trabajo en un colegio
Ha habido reuniones de consejo, Día del Estudiante y este último, que ayer recién retorné, campamento de primaria en el colegio evangélico. Entonces, recién hoy estoy con tiempito, ayer estaba muy cansado, no pude concentrarme. Entonces, hoy sí ya estoy con ustedes. Muchas bendiciones, hermanos. Entonces, voy a subir un video para que ustedes lo vean y tengamos unas clases asincrónicas desde su casa, donde usted pueda estar, disponer de los videos grabados, ¿sí? Muchas gracias, bendiciones, hermanos. Nos vemos tal vez en alguna otra materia. Que Dios me los bendiga. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos formaste, tú nos capacitaste y nos llevas, Señor, por donde usted quiere. Gracias, Señor, por ese tiempo de poder enseñar a través de estos medios digitales lo que es, Señor, la clase grabada, Señor, para que mis hermanos puedan ver. Estamos tal vez muy ocupados en áreas de trabajo y esto tal vez exige, Señor, y requiere que podamos dar lo mejor de nosotros, de poder enseñar y aprender. Bendice a mis hermanos y bendice el ministerio que tú les has dado en la iglesia como pastor, de líder, Señor, de poder también apoyar en diferentes áreas con su ministerio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Este video va a estar disponible hasta más tardecito y voy a ir ordenando en Classroom y asignando tareas, ¿sí? Bendiciones, hermanos. Que Dios me los